Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Ya está en las dos orillas y circulando por todas las redes nuestro artículo La oportunidad perdida, la oportunidad que tuvimos y que no aprovechamos. Así es, doctor. De mandarle al mundo un mensaje con la elección de presidente del Congreso de una mujer. La oportunidad perdida, una de esas cosas que no vuelven jamás. Ojalá no sigamos cometiendo equivocaciones, porque hay cosas que son peor que un crimen, una equivocación. Gracias a quienes están leyendo en las dos orillas, o aquí, en el internet de la hora de la verdad, o ya circulando por tantos medios electrónicos los que están leyendo La oportunidad perdida. Bueno, William. Sí, señor. Vamos pues a hablar al oído. Sí. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Prieto? Prieto, pues el abogado del señor Roberto Prieto ha dicho que evalúan instaurar una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra de los dos jueces de control de garantías de primera y de segunda instancia que dictaron la medida de aseguramiento en su contra y que ordenaron mantenerlo recluido en prisión. Dice el abogado del señor Prieto que van a tutelar a estos jueces porque quieren que primero se le otorgue la libertad inmediata a su cliente, pero que además porque consideran que se le vulneró el debido proceso y que existió falta de motivación para justificar la medida de aseguramiento. La motivación es más que clara. Recuerden ustedes que hace exactamente 2 meses y medio se conoció el primer audio de conversaciones del señor Prieto, donde hablaba con una señora coordinadora de la campaña en aquel entonces de Santos presidente en el 2010 y le decía: mija, esconda eso, bote eso, bórrelo. Ah, pero no era la conversación con la hija del eslabón perdido, con la señora Castro. No, esa es anterior a esa conversación. Sí, señor. Ya. En la que le decía que tenía que desaparecer esos archivos para evitar cualquier situación. Bueno, volviendo... Sí, pero perdóneme, William, pero yo destaco otra vez la maldita tutela. Entonces, un juez dicta medida de aseguramiento. Otro juez la confirma. Ah, no, pero ahora viene la tutela. Este país es invivible. La tutela volvió invivible este país. Así es, doctor. Y completamente inoperante el Poder Judicial de la República. Completamente inoperante. Como usted lo pedía, o como mejor dicho, cuando se hizo la verdadera reforma a la justicia, que la engavetaron. Y tutelas contra las decisiones de los jueces es lo más absurdo, lo más ridículo, lo más contradictorio que puede haber. La tutela es para la protección de los derechos fundamentales y solo de ellos, de las personas que no han tenido acceso al Poder Judicial. El que tuvo acceso y recibió una sentencia judicial de acuerdo a las normas que están vigentes no puede quejarse en tutela. Eso es un contrasentido. Pero aquí, tutelas contra todo, para todo, el Poder Judicial convertido en un relajo, en un rey de burlas. Ese es el efecto de la famosa tutela. ¿Qué más, Willy? Bueno, doctor, entonces, ¿qué está pasando en FONADE? Pues en FONADE se empiezan a destapar las porquerías que allí se han venido cometiendo. Capturas y hoy audiencia. Son 6 las capturas y el robo sería de más de 16,000 millones de pesos, un contrato de una interventoría de un programa de construcción de vivienda de interés prioritario. Así pues que... La punta del iceberg, sí. Eso no es nada. Y un nombre que salta por ahí, ¿no? Musa Besaile. Ah, Musa Besaile y el ñoño. Pues los amigos del presidente Santos. Que eran los dueños de FONADE, los amigos y electores de Santos. Cuando levanten la enjalma de FONADE y examinen todos los contratos que celebró FONADE, entonces se van a dar cuenta del tamaño de lo que pasó en FONADE. 16,000 millones de pesos, la puntica del iceberg. 6 presos. ¿Por algo se comienza? Sí, por algo se comienza y lo que falta. Voy a hacerle
la presentación de 3 puntos para que discutamos esto así, con la venia, doctor. La oposición que espera al nuevo gobierno, ¿cómo le va a caminar el Congreso al gobierno? Y si los nuevos ministros tendrán los arrestos suficientes para hacerle frente a la oposición. A ver, magistrado. Pues William, la situación del Congreso de la República no es sencilla. Todos pensábamos que realmente existían unas mayorías aplastantes en la célula legislativa, ¿sí? Pero quedó en evidencia que no el 20 de julio, sobre todo porque estos señores, recuerden ustedes la alianza, ¿cuál es? La alianza la hacen el Polo Democrático, los decentes, la guerrilla de las FARC y de su partido, y me falta uno, a ver, los verdes. Esa es la alianza, y estos señores mantienen gran parte del control sobre las decisiones y las discusiones que se llevan a cabo en el Congreso, o por lo menos así lo vimos el 20 de julio. De hecho, algunos del partido de la U dicen que realmente el profesor Mocos y las ideas que están planteando desde el Partido Verde son bien atractivas e interesantes. Habrá que ver cómo se manifiestan después del 7 de agosto, cuando se empiece a presentar una serie de proyectos paquetes de actos legislativos y proyectos de ley que hará el gobierno del presidente Iván Duque, como la reforma a la Justicia Especial para la Paz, que crearía el Tribunal Especial para los Militares y limitaría la participación en política para los guerrilleros, y entraría también a gestionarse la reforma tributaria que propone el presidente Iván Duque. Ahí es donde vamos a ver si están o no esas mayorías de las que tanto se habla. ¿Y los ministros están suficientemente preparados para hacerle frente, por ejemplo, a un debate en el tema de agricultura? No, y en temas de política, en temas de justicia, y en temas de todo. En temas de justicia, a ver pues. Al frente de eso hay una mujer excepcional, una mujer luchadora, una mujer muy capaz, que es Nancy Patricia Gutiérrez. Sí, señor. Pero vamos a ver pues, ¿y qué respaldo tiene del Mirabeau criollo? Que será Ernesto Macías. Recuerden ustedes que Mirabeau era el gran orador de la Asamblea Nacional Francesa, uno de los oradores más grandes de todos los tiempos. Lo citan al lado de Demóstenes, al lado de Cicerón, luego viene Mirabeau. Y Mirabeau tenía dominada la Asamblea Nacional e iba a llevar a Francia a una monarquía de corte constitucional parecida a la de la Gran Bretaña. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó ese intento? Porque le dio a Mirabeau por la mala idea de morirse. Y muerto Mirabeau, pues no quedó otro Mirabeau que lo sustituyera. Entonces yo me pregunto si Macías va a ser el Mirabeau de nuestro tiempo y se va a ser capaz de manejar esa situación. Una situación que va a tener que ver con todos los grandes temas nacionales. Ahí entre los ministros, que uno vea y que uno sepa y que uno conozca, no hay grandes oradores, no hay grandes expositores, no hay personas capaces de hacer una presentación de gobierno que lo sea integral, porque es que usted dice que en agricultura y qué pasa en trabajo y qué pasa en esto y qué pasa en aquello, hay que tener una visión integral del gobierno. El Estado es uno solo y lo que se haga en agricultura tiene reflejo en lo que se haga en justicia, y lo que se haga en trabajo tiene reflejo y relación con lo que se haga en el MINTIC, y eso lo tiene que manejar un ministro del Interior y tal vez en algunos casos también un ministro de Defensa, pues que no, hay que decirlo, no empezó bien. Esa tesis pues de que hay que reglamentar la protesta, eso definitivamente sobraba, eso fue una ligereza, y el doctor Botero va a tener que mirar que sus declaraciones están siendo examinadas con el cuidado con que se merece un ministro de Defensa y un ministro de Gobierno. Ya Duque, usted vio, se reunió con su gabinete. Ojalá haya dado instrucciones suficientes, necesarias, para que sepan qué hacer en el Parlamento, respaldadas por un centro democrático que tendrá, desde luego, la figura señera, crucial del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero que necesita otras ayudas, necesita otros parlamentarios de excepción,
De manera que no es buena idea coger esos parlamentarios y esas mujeres que están en el Parlamento, cogerlas a palo. Eso no es una buena idea para empezar. Pues ya tienen listo el primer problemita que va a tener que enfrentar el presidente del Congreso de la República, y es nada más que el estatuto de oposición, doctor Fernando. Estatuto que fue sancionado, pero que debe ser reglamentado en algunas materias de manera específica, y aquí ya lo habíamos conversado, porque estamos hablando de por lo menos 4 partidos que se declararon en oposición, y entonces de esos 4 partidos solamente tiene espacio uno para poderse pronunciar en contra de las iniciativas del gobierno. Estoy hablando específicamente del, por ejemplo, el discurso que dará el presidente electo de los colombianos, Iván Duque, el 7 de agosto en su posesión. Es que, Demar, hicieron ese estatuto de la oposición para un sistema distinto, que es el sistema bilateral. Cuando yo tengo sistema bilateral, como el de los Estados Unidos, sé que la oposición es republicana o demócrata, según que el gobierno sea demócrata o republicano. Si yo estoy en la Gran Bretaña, sé quién es el partido de oposición. Gobierna el Partido Conservador. ¿Quién está en la oposición? ¿Está en la oposición el laborismo o está en la oposición el Partido Liberal o quién está en la oposición? Pero en Colombia no se sabe. En esta dispersión y en este relajo en que está la oposición, y hago un estatuto de la oposición bueno para los regímenes bilaterales. No saben de lo que están hablando y por eso crean figuras como esta, monstruos como este. Esto es un monstruo y se van a matar a machete allá para saber cómo se maneja el tema de la oposición. Que hable el presidente, que alguien tiene derecho a contestar. ¿Quién va a contestar? Claro. Le escuché al experto en temas sociales, al doctor Oscar Iván Palacio, una importante conferencia en la Fundación de Defensa Ciudadana, y se habló de los desafíos laborales para Alicia en el País de las Maravillas, en el tema laboral, los grandes retos que tendrá que afrontar la designada ministra de los Trabajadores cuando tenga, ella se llama Alicia Arango Olmos, cuando tenga que enfrentar un Congreso adverso, en donde la clase obrera esté representada por los más conspicuos hombres a su servicio, un Congreso dispuesto a recuperarse del paludismo social, en que lo dejaron postrado el neoliberal César Gaviria, alguien partidario de rebajarle el salario mínimo a la sufrida clase trabajadora, y tantas cosas que dijo que le digo, doctor Londoño, yo creo que le va a tocar una cartera. Yo quedé muy preocupado y toda la gente. Los sindicatos, le va a tocar que enfrentar a los sindicatos. Le va a tocar a la señora Alicia enfrentar a los sindicatos. Y para esto se requiere al menos saber liquidar una empleada. Unas acreencias laborales. ¿Sí? Saber cuál es la diferencia entre un pacto colectivo y una convención colectiva. Para que hablemos claro. Y haber pasado noches enteras como las pasamos tantos abogados, discutiendo con un sindicato las cosas que hay que discutir para elaborar finalmente una convención colectiva. Y si es la reunión de esos sindicatos que se forma o que se expresa a través de centrales obreras que son por definición beligerantes, para ser beligerantes en un sistema económico que es un drama. William, es que se hace burla de lo que dijo un ministro de que el salario mínimo estaba muy alto. Entonces, mire eso desde la perspectiva económica, de la carga que eso representa, y mírelo no en pesos, mírelo en dólares, con un dólar que pierde valor todos los días frente a un peso más fuerte. Es que esto es un problema macroeconómico de unas dimensiones colosales, porque la economía del país no está manejada por el Banco de la República, sino por la mafia narcotraficante. Entonces usted tiene un peso sobrevaluado, y teniendo un peso sobrevaluado tiene una carga laboral demasiado grande en dólares para ser competitivo con el exterior. Porque es que yo no puedo medir el salario mínimo aquí con respecto a la capacidad adquisitiva, sino con respecto a la gente con la que voy a competir. Porque si
la empresa colombiana tiene cargas laborales excesivas, nos llenan los que vienen de fuera, los productos importados, que es lo que está pasando, y no somos capaces de exportar nada. ¿Me entiende usted el problemita, William? Esto es un problema macroeconómico, esto es un problema estructural. Es la señora Alicia Arango la que es capaz de mandar ese mensaje y de manejar esos temas, y tiene la suficiencia económica y tiene la importancia que tiene la experiencia en el manejo de las discusiones con los sindicatos. Y para explicarle a la gente eso, doctor, porque ahí hay un punto que el Centro Democrático tiene que tener en cuenta y en el que yo no veo que estén trabajando. Y es que, por ejemplo, antes de que Margaret Thatcher llegara al poder, se crearon centros de pensamiento para explicarle a la gente cómo funcionaba la economía y, por ejemplo, estas medidas de eliminar el salario mínimo, de bajar el salario mínimo, para que la gente entendiera. El Centro Democrático, la ministra del Trabajo, está trabajando en cómo explicarle a la gente para que entienda estas ideas y las acepte. Además es que el salario mínimo no es un problema nominal, que esté en 800.000 o en 900.000 o en 700.000, eso no significa nada, es cuánto compra el trabajador con esa plata. Si no, miren el salario de Venezuela. Al trabajador, claro. Aquí no es sino de 700.000 pesos, en Venezuela es 5.600.000 pesos. Pero aquí se pueden comprar un mercadito y se puede atender unas necesidades básicas. En Venezuela no se compra una lata de atún. Entonces, el problema, William, es de otras dimensiones, y para esto se necesita gente ilustrada. Tenemos en Hacienda un hombre de las calidades de Alberto Carrasquilla, un excelente economista, doctor en economía, pero tiene que tener el respaldo de la gente que está en el Ministerio de Trabajo, de la gente que está en el Ministerio de Agricultura, de la gente que está en el Ministerio de la Política, porque la política es integral, es una sola, y alguien la tiene que representar en el Congreso, y normalmente ese alguien es el ministro del Interior, que hace causa común con el presidente del Congreso. Entonces, me pregunto otra vez si el señor Macías es la persona adecuada para manejar esos problemas. Él no pronuncia discursos como presidente del Congreso, pero él está manejando las cosas como las manejaba Luis Alfredo Ramos en el primer Congreso de Álvaro Uribe Vélez. Pero era que usted era el ministro del Interior y la Justicia, estaba el doctor Junguito de ministro de Hacienda, estaba Carrasquilla y Andrés Felipe Arias en el Ministerio de Hacienda. Bueno. La ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez. Bueno. Ahí había un equipo y un equipo de trabajo sorprendentemente capaz, como el que armó Álvaro Uribe Vélez. Y eso era la verdad. Y en el Parlamento teníamos parlamentarios como Oscar Iván Zuluaga. No se le olvide. No se le olvide. Esto era una cosa de grandes ligas, con Enrique Gómez, con Carlos Holguín, con el doctor Gómez, con el doctor Juan Gómez Martínez. Juan Gómez Martínez. ¿Cómo le parece, pues? Con Juan Gómez Martínez, que era pues, la flor y nata de la política colombiana, encabezada por el Partido Conservador, que le repito, fue definitivo en la conformación de una mayoría parlamentaria que salvó el país y que le permitió al presidente Uribe tener una plataforma legislativa sin antecedentes en la historia. Hubo un parlamentario, Carlos Ignacio Cuervo, si no estoy mal, que se metió en los temas sociales, y de qué manera. Y que lo hacían. Tanta gente. Es que los temas sociales los manejaba Oscar Iván Zuluaga con el doctor Londoño de la Cuesta, que fue un ministro excepcional. Y pues tuvo ese accidente trágico que le costó tanto, pero vino Diego Palacio, que fue un hombre luchador y un hombre capaz y un hombre extraordinariamente eficaz. Pero bueno, eso es el ministerio que se necesita, el gabinete que se necesita. El reto que tiene la doctora Alicia Arango Olmos, que pues obviamente consideramos que pasó por la OIT. Me dicen que eso le da méritos suficientes para acceder a esa alta dignidad. Pues vamos a ver qué recogió por allá y ojalá lo aplique aquí. Y para manejar temitas que hay que manejar, como el del endeudamiento del país. Sí, señor. Imagínese. Para no ir más al tema laboral, al tema electoral. Por Dios.
y vamos a ver cómo va a ser lo de la Contraloría, porque ahí sí. Eso lo podemos dejar para ahorita, doctor, porque como que el tiempo nos está aquí nos están haciendo señas. Bueno, y el premio de montaña. Y el doctor Iván Duque ya dijo que tenía que hacer una especie de balance o de presentación de qué es lo que recibe. Y sobre ese tema vamos a hablar en un minuto con Alberto Bernal, quien nos va a decir cuál es el problema del endeudamiento, que tiene que ver con todo esto. Es que las cosas no están desligadas. Así es. El país tiene que servir la deuda, y es una deuda de dimensiones sencillamente fantásticas. Es lo que deja el señor Cárdenas, que ese es otro personaje, ¿oyó? Trabajando al servicio de Juan Manuel Santos. Y esa deuda ahí está. Y uno le puede, mire, recordando a García Márquez, le puede mamar gallo a muchas cosas, menos a la plata que debe. El país tiene que enfrentar esa realidad. Y hay que decirle al país, señores, es que estamos debiendo tanto y servir esa deuda nos cuesta tanto y eso limita nuestra capacidad de endeudamiento. De esta manera compromete nuestro presupuesto nacional así. En un minuto, Alberto Bernal estará con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos al oído. 7:41.